Okay, now we're recording the session. Bueno, guys, I'm sorry the delay. I was waiting for other people. Today I'm going to have some people who are not coming, so well, unfortunately, it's a space that it's wasted. Es un espacio, un cupo que se gasta cuando de pronto programan clase, pero no alcanzan a venir si es un cupito que se gasta, ¿vale? Entonces, pues, just recommendation, una recomendación pequeñita cuando programen clase, pues sobre todo en estos horarios de la noche, asegúrense que sí pueden venir para que, pues, digamos que todos los 20 cupos se aprovechen bien. Listo, bueno, no problem. Guys, we're going to start today with our class 6.2, ready? It's the second class of the week, number 6. So we have, yesterday we had the class 6.1, right? Today we continue with our class 6.2. It's the second class of the week, number 6, right? Bueno, we're going to start as usual with a very simple question. Well, here we have 5 simple questions about this guy, no? So what is his name? I forgot, what is his name? James Rodriguez. James Rodriguez, sencillito, right? Now, in this case, I created 5 questions about this guy because I know that he is famous, but he was a very good player. Now, in this moment, not so much. So we're going to talk about the past of this man. Ready? We're going to talk about the past of James Rodriguez, right? First question. Where was he born? Where was he born? ¿Dónde nació? Yes. ¿Dónde nació? Where was he born? Where? ¿Alguien sabe? Nobody? He was in Medellin. Not really. No. He En was Cúcuta, Colombia. Excellent. Is He Cúcuta, was born yes. in Cúcuta. Muy bien, very good. He was born in Cúcuta. Guys, paréntesis. Ayer yo les había dicho que el was nunca lo uso con otro verbo. Bueno, pues como siempre, hay una excepción a esa regla y es el verbo nacer. Nacer, que es el verbo born, siempre va con el verb to be. Es decir, en inglés uno no nace, sino que es nacido. Entonces, this guy is, well, James Rodríguez es nacido en Cúcuta, Colombia, ¿right? Es la única excepción que va a usar siempre was y el otro verbo en pasado. That's it. Por lo demás, o es verb to be o es el otro verbo. ¿Listo? No problem. Segunda pregunta. Which was his best year in professional soccer? Which was his best year? ¿Cuál creen? Which was? In El mundial. 2014. He was. ¿Alguien best sabe por ahí de year fútbol? Muy bien. 2010. 2010? No, not so much later. In the World Cup of Brazil, it was 2000 or 2014 o 2014, como lo quieran decir, right? Entonces, ¿cómo podría decir su mejor año fue tal, 2014? ¿Cómo lo dirían? Rápidamente. Su mejor año fue... His best year was he is the year in 2014. Excellent, very good, my dear, good. So, his best year, ya lo tenemos aquí, ¿cierto? His best year was, o sea, fue. Was 2014 o 2014, como lo quieran leer. no 20, 2050. I think 15. 2014. 2014 para el 15 I porque el think 2014 fue el del 2014. mundial. Por eso, y como que Por ese es el eso mejor fue año, figura en no el was the best mundial. year. Por eso, pero de ahí pasa al Real Madrid y el Real Madrid fue donde más lució él. But the first semester. en el Real Madrid no later, le fue tan bien. bueno, let's say 2014, digamos 2014. Muy bien, very good. Guys, question number 3. Y alguien que me ayude a leerla, please. Ok. ¿Cuál fue su primer equipo? But English, English. Professional team. Very good. De nuevo, please, Ginette. ¿Cuál fue su primer equipo profesional? In English, in English. Ah, okay. Which was his first professional team? Which was his first professional team? Very good. And the His translation first- is, ¿cuál fue su primer His equipo first professional team was Envigado Football Club. Very good. His first, you know what that is primero, right? His first professional team. teams was Envigado Football Club. Or professional team. Team, it means equipo, right? So his first professional Team team was was Envigado in Envigado. Colombia. Muy bien. Very good.
Hasta ahí, sencillito, ¿cierto? Nada del otro mundo, usamos was, cuál fue su mejor año, cuál fue su su primer equipo, cuándo fue nacido, Entonces, verb to be por todo lado, ¿cierto? Pero las últimas dos preguntas, they are not like that. A ver, I'm going to ask Natalia. Natalia, que ahorita querías leer, creo. Please help me to read this question. This one, the green one. Where did he live before? Where did he, este verbo se pronuncia live. Live? Live, ajá. Okay. Very good. So where did he live before? Muy bien, very good. This question, where did he live before? He lived in Argentina. Yeah, in one time he lived in Argentina when he played for Banfield. Also, he lived in Madrid. Also, he lived in Munich. Also, he lived in England. He lived in different Portugal, places, but Porto. in Portugal also, yes. So Portugal, he Argentina, right? Muy bien, very good. Excellent. So he lived in Argentina, he lived in England, he lived in different places, right? And the last question, let's say, my dear, no sé, Pedro, ayúdame. Read the question, brother. Pedro, Conmigo, teacher. Pedro. Bueno, Pedro is not there. Viviana, help me with the question. Read it. Leila, please, read. Where did he play before? Very good. Where did he play before? La pregunta anterior era ¿dónde qué? ¿Dónde Del vivió? vivió. ¿Dónde vivió con el verbo vivir? Ya no era el verbo ni ser ni estar, era el verbo vivir, ¿right? Y esta es ¿dónde qué? Where did he? Jugó Donde él antes. ¿Dónde jugó. jugó después? ¿Dónde jugó antes? ¿Dónde jugó antes? Recuerden que before Antes, es perdón, antes. sí. Before es antes. Very good. Exactly. Entonces, where did he play before, right? Tell me, where did he play before? The first seat, ay, no sé cómo decir. The first team? The first team was Envigado. Next, he played in Argentina in Banfield. Later, he played in Oporto. Then he played in Real Madrid. Okay, wait. He played in Porto, it's the team. Bueno, in all the teams, no? In Porto, then in Monaco, then in Madrid, then in Liverpool. Munich. In Liverpool, no. But in Liverpool, the city, but he played in Everton, right? Muy bien, very good. So in this case, you use not the verb to be. Gracias, Paula. Thank you so much. Here, she didn't use the verb to be, bueno, at the beginning, no? She only used, the first thing was Envigado, listo, fue Envigado, that's it. But in the rest of the sentences, she said, el jugó, using the verb play, right? So, today, as you can see, we continue talking about the simple past. But today, we are not talking about the verb to be. We are talking about the other verbs that we have different from the verb to be, right? Yesterday, we talked about the verb to be. Everything about the verb to be, it was, and were. All the way. Todo con was y were. Affirmative, negative, and question. Yes or no question. That's why you answered this question perfectly, no? So no questions with that. But today, we're going to focus on using the other different verbs. The verb live, the verb play. Ready? For today, we have a homework. Teníamos una tareita, right? Era muy sencillita, muy sencilla. No sé si se acuerdan cuál era la tarea. De pronto los que no estuvieron conmigo ayer, no problem, no se preocupen. What was the homework for today? Revisar los verbos. Revisar algunos verbos. ¿Recibieron la lista de verbos que les envié? Sí, sí. Yes. ¿Sí? Yes, ¿Todos la yes. recibieron el correo? Anoche yo Yes, les envié. teacher, sí. No Yes. problem. Listo, perfecto, excelente. Bueno, rápidamente, guys. I'm going to call you, raise your hand and tell me one verb in past. El que se sepan, whatever. One, just raise your hand and tell me one verb in past. Raise your hand. Raise your hand. Levante la manito, please. Okay, Paula. Sí. In past.
past is sang. Ah, ok. Think, de pensar. No, sing, de cantar. Ah, think, thank you. Think en Sí. pasado es sang, ¿no? Muy Sang. bien, excellent. Ah, Thank you, sang. Paula. Thank you so much. Marisol, Drink, in past. Drank. drunk, Drank. Very good, exactly. Muy bien, perfect. Ronaldo, Hello, teacher. Understand. in past. Understood. Understood, very good, understood. Verbo largo, ok, muy bien. Viviana, Forget. in past. Forgot. Forgot, that's it, ¿no? Forgot. Forgot. Muy bien. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Algún otro verbo que quieran compartir? Teacher, Lady. write, de escribir, ¿cierto? Ajá, Y in past. wrote. Road, muy bien, very good, excellent, that's it. iPhone, no sé cómo te, bueno, dice iPhone mío, pero no sé quién es. Revisen sus nombres, hay alguien que se llama iPhone mío, no sé quién es. Ginette, Drink en pasado es drank. ahí ya estaba, muy bien. Drink, and en pasado, drank. Ay, Muy no bien. lo vi, perdón. Excelente, tranquila, si quieres otro, no problem. Another one, maybe. Entonces, a ver, me acuerdo uno. Stop it, Sleep. profesor, stop. Sleep. Momento, Pedro. Ginette primero, sleep, y en pasado, Sleep en pasado es sleep. slept. Slept, con una sola E. Ready? Slept. Sleep. Ok. Muy bien, very good. David. Speak, Ajá, in past. spoke, Oh, wonderful, very good, thank you. Álvaro, Read. read. Read, sí, sí. In Read. past, Read. in past se escribe igual, pero se lee red. ¿Listo? Read. Pronunciation red, muy bien. Excelente. Bueno, Sofía dice en el chat, drive, en pasado, drove. Muy bien, very good, excelente. Stop, Pero- profesor, stop, stop. Ajá. Listo, Se pero duplica. levanta la manito, ¿no? Recuerda levantar la manito como los demás, bro. Ah, Bueno, bueno, pero dime, cuéntame. Stop, y en pasado, stop. No sé cómo se Bien, pronuncia, very se repite la P. very good. That's it. Good. Excellent, excellent, excellent. Bueno, María Camila dice, bueno, tenemos ring, rank, tenemos, pues, sorry, rank, impasse, could, ¿sí o no? Ese mismo, muy bien, very good. Entonces, ahí como ayer vimos, más o menos, tengo diferentes tipos de verbos, ¿cierto? Entonces, la mayoría cambian completamente. Este le cambia la I por la A, este también le cambia la I por la A, este le cambia AND por por el sonido U, ¿cierto? Este cambia la E por la O, y así, cada verbo tiene un cambio diferente, ¿cierto? Hay otros que, por el contrario, simplemente les agrego ed al final. O a veces se repite la consonante cuando termina en consonante vocal consonante, igual que hicimos con los adjetivos. Ready? Entonces, in this case, we're going to see that we have two different kinds of verbs. Irregular verbs, right? And the regular verbs, right? The regular verbs. Good. The irregular verbs are more difficult because they change in different ways, no? So we have a complete list, which is about like irregular verbs, right? Esta es una lista, no están todos, pero están los más importantes, ¿ready? Entonces yo les envié esta lista, es diferente a las demás listas, ¿por qué? Porque aquí no está organizado por orden alfabético, aquí está organizado por cómo cambian. Entonces, en cada grupito tiene un cambio muy similar. Por ejemplo, este que todos terminan en OW, el cambio es EW y en past participle OWN. Entonces, pues bueno, nos enfocamos solamente en la primera columna, en la segunda columna, pero pues si se fijan, en esta lista están organizados no por orden alfabético como siempre, sino por orden de cómo cambian. Por ejemplo, tengo este grupo que es el que nunca cambia, en las tres formas es igual, ¿cierto? Entonces, revisen la lista, échenle un ojito, ¿vale? Esta es la lista de los verbos irregulares, ¿vale? Por otra parte, tengo los verbos regulares. ¿Cierto? Los verbos regulares son sencillitos, solamente le coloco ed y nada más. Fácil, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la dificultad acá? La pronunciación. ¿Ready? Por ejemplo, ¿alguien lo sabe pronunciar? ¿Anybody?
¿Sabría cómo pronunciar este? Stop it. Stop it. Yes. Stop it. Stop it. Stop Termina it. en Okay. it. Y este, por ejemplo, Work it. work it. ¿Será? Ok. Work. And, Work. y este, por ejemplo, este, ¿cómo se pronunciará? Anybody? Report it. Reported. Report. Okay, Report. okay, okay, very good. And what about this one? Started. 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 Okay, very good. And what about this one? Needed. 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 Okay, very good. And what about this one? Enjoy it. Enjoy it. I- Okay. Enjoy okay. it. Enjoy Enjoy it. it. Okay, good. Bueno, como que es un poquito enredado porque como que a veces pronuncio esa E, a veces no la pronuncio, entonces como ¿cuál es la regla, cierto? A veces me suena con reported, con E, a veces work it, con E, no sé. Entonces vamos a ver cómo es la regla ahí, ¿listo? Entonces, guys, first, antes de entrar a la estructura, miremos las diferencias entre lo que es un verbo regular y un verbo irregular. ¿Ready? Sorry. The regular verb is going to be these ones, right? The ones that change completely different. Ready? So green, rang, drawn, that. They are irregular because the past form, it's different. Ready? As Liliana said yesterday, the only way to learn the irregular verbs is by memory. It's memorizing the verbs. So what do you have to do in this case to learn the vocabulary? Well, the learning of the vocabulary includes three different parts. First, analyzing all the words, right? Analyzing all the words, checking like, uy, hay muchísimos, ok, ¿qué significa este? Este me llama la atención por cómo se escribe, este me llama la atención porque no sé cómo cambia. Entonces, analizar el vocabulario, ¿listo? Analicen el vocabulario, analicen las palabras, obviamente no todas, unas cuantas, unas 10 de pronto, maybe, ¿cierto? Ustedes dicen, ve, ¿este qué significará? Me llama la atención, ¿qué será ese? Bueno, este me llama la atención, right? Then, after that, select the words that you want to learn. Seleccionen las que quieren aprender. ¿Cómo? Muy sencillo, por utilidad. Es decir, por ejemplo, Natalia, ¿cuál es tu profesión? What's your profession? I am tattoo artist. She's a tattoo artist. ¿Qué verbos le van a servir? For example, design, for example, create, for example, no sé, tattoo, it's actually a verb, right? For example, get, Paint. for example, paint, for example, draw, ¿cierto? Muy bien. ¿Será que de pronto, maybe, analyze es un verbo que de pronto ella use todos los días? Maybe. No. Maybe not so much. Puede que sí, puede que no. Bueno, depende, right? Maybe, for example, this verb fly, do you think that it's a verb that it's important for her? No. Maybe yes, maybe no. Los verbos bueno, el vocabulario en general, especialmente los verbos, son sectorizados o contextualizados por nuestra profesión, ¿cierto? Porque pues eso indica cuáles son las acciones que hacemos día a día. Ready? For example, I'm a teacher of English. So painting and drawing, for me, not so much. Create, yes, because I have to create classes. Design, yes, because I have to design exercises. Ready? Fly, nah, not so much. But for example, check, it's an exam, is a activity that I do every day. Every day I check activities. So that's why it's a vocabulary important for me. Ready? Entonces, primero, analizar el vocabulario. Segundo, seleccionar el que es más importante para ustedes. ¿Cierto? Por ejemplo, blow, which means soplar o inflar. ¿Será que es muy, muy, muy importante para tu profesión? Do you think so? De pronto no. De pronto mejor otro como, por ejemplo, know. What is the meaning of know? Saber. Saber, ¿cierto? Entonces, de pronto ese nos sirve más. Entonces, analizar y escoger el vocabulario que quiero aprender de primeras, ¿vale? Es el que más me va a servir, el que más útil me va a hacer. Ready? Then, after that, you have to do something with that. Si ustedes recuerdan el video que les envié sobre cómo practicar solos, lo que les digo es, hay que hacer algo con ese vocabulario para recordarlo. Entonces,
como les decía, no sé, voy en el trancón y voy pensando, bueno, ¿cuántos verbos me sé en pasado? Vamos a ver. Sorry. I am sorry. Entonces, ¿cuántos verbos me sé en pasado? ¿Cierto? Entonces me sé 10 verbos. Ok, listo. Vamos a tratar de hacer una oración con cada uno en mi mente, ahí mientras voy en el trancón. Entonces, bueno, entonces yo sabía que este know es new en pasado y yo sé pues que es saber. Entonces digo, I knew no sé, de topic before. Tratar de crear un ejemplito sencillo con esos verbos que van aprendiendo. ¿Listo? Esa es la tercera parte y a partir de ahí la repetición es lo que me va a permitir memorizarme estos verbos, ¿vale? Obviamente no es realista que yo les diga, uy, apréndanse toda la lista, pues no, eso es ilógico. Pero sí es importante que ustedes escojan los verbos de 5 en 5, de 10 en 10, de a grupitos y lo repitan, lo repitan hasta que los perfeccionen y ya ustedes sientan que se lo saben automáticamente. ¿Listo? Ese es digamos, como el proceso que debemos seguir frente al aprendizaje de los verbos en pasado, los irregulares, ¿vale? In the pronunciation, we don't have many problems because in that case, it's easy to pronounce, no? So maybe some verbs are difficult to pronounce, but it's repetition, repetition, repetition. Now, let's see with the regular verbs. With the regular verbs, we have 3 different rules. Usually, when we have these verbs, the E doesn't sound. The E doesn't sound. So in that case, it's enjoyed, worked, ready? That's it, no? For example, stopped, ready? The E doesn't sound. La E no suena. Excepto a menos que el verbo termine en D o en T. Si el verbo termina en D o T, ahí sí va a sonar esa E. Por ejemplo, reported, ahí sí suena esa E. Started, ahí sí suena esa E. ¿Por qué? Termina en T. ¿Por qué? Termina en T. Aquí, needed, ¿por qué? Termina en D. ¿Listo? En los demás verbos, termine la letra que termine. Si es diferente de T o D, no suena la E. Ready? For example, pronunciation. Studied. Studied, very good. Doesn't sound the E, no? So it just goes studied, making the sound of the D very clear, right? Or for example, this one, pronunciation. Sleep. Lived. Lift, that's it. Doesn't sound the E. Ready? What about if I say present an ED? Presented. Exactly. Presented because it finished in T. So the E sounds. It sounds. Ready? ¿Sí es clara la regla para la pronunciación de los regulares? Es muy sencilla, realmente. Termina en T o D, suena. Si no, no suena. That's it. Ok, listo. Ginette dice que fine, good. ¿Alguien más? Questions, problems? Teacher, no sé si tú ya lo dijiste, o bueno, no recuerdo muy bien haberlo escuchado. ¿Cómo es la regla para poder ponerle la ed? Es decir, si cuando teníamos en presente simple algunas reglas para poder poner esa terminación aquí, ¿también funciona igual? Only 2 exceptions. Good. Thank you so much. Only 2 exceptions. When the verb finishing Y and I have a consonant, it's going to change with IED. If it's a vowel before, it doesn't change. It's going to continue with with YED. For example, play. Play has a vowel before, so it's just played. No problem. I hear, for example, study. Study. Sorry. Bueno, yes, study with in past changes for IED because it has a consonant before. Ready? In some cases, like for example, the verb stop that finishes in consonant, vowel, and consonant, stop, ¿cierto? It's T-O-P, right? I have to duplicate the last one and include the ED. For example, stopped. Ready?
only if it finishes in consonant, vowel, and consonant. And of course, if it's regular. If it's not regular, pues it doesn't happen that, right? For example, teacher, el verbo could sirve no porque es irregular, right? Únicamente aplica para los regulares, right? Para los que reciben ed. ¿Listo? The rest of everything is the same, ready? For example, I don't know, let's say jump. How does it sound? ¿Cómo suena? In past. Jumped. Jump. Jump. Pilas, no Jump. termina, Jump. exactly, no Jump. termina ni en T ni en D, así que esa E no Jump. suena. Jumped. Jump. Jump. Ready? Good. Different, for example, if I say, I had another one in my mind. Wait a second. I had another one. Prepare the percentage started. Well, I forgot. Well, nevertheless, here I have different examples. For example, want. How do you pronounce this one? Wanted. Wanted. Very good. Exactly. So it sounds with E and D at the end, right? On the other cases, no. Finishing P, K, A, give, ta, 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 ta. It's going to omit the sound of the E. Ready? Careful. Here, aquí la regla dice, bueno, suena con T y aquí dice que suena con D, pero pragmáticamente el sonido es prácticamente igual. Por eso no los quiero confundir y decirles si es S, es D, si es S, nah. Suena prácticamente igual. Ready? Entonces, for example, this one. How does it sound, this one? Cold. Cold. Very good. And this one? Help. Blue. Helped. 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 Bueno, and the next one, de una vez. Look. Looked. Look. Looked. Yeah, Looked. right? Hay que sonar la T. Exactly. At the end, it has to be with the sound, right? For example, this one. Amazing. Amazing. Amazed, será? Do you think so? Amazed. Amazed. No, amazed. Amazed. Very good. Doesn't sound. Ready? What about this one? Este es sencillo. Used. Used, right? Used, right? Entonces, in that case, el sonido que termina con T, que suena con T, con D, es basically the same. Ready? El único sí que es diferente es cuando el verbo termina con T o con D. En el caso, suena esa E perfectamente clara. ¿Vale? Guys, questions about the difficulties about the pronunciation in this part? Very good teacher. Perfecto, that's it. Bueno, now we know if we have a regular verb or an irregular verb. Okay, now we know that it's by memory, the only way that we have to learn, so that's it. Now let's start talking about structure, right? Yesterday we talked about the structure of the verb to be. Was, where, wasn't, weren't, was on the question, and that's it. Today we don't have this structure because we have other different verbs. So the first thing that we have to recognize is that we have a different structure, right? So if you notice here, when we have the verbs, the questions with other verbs, ready? I have a common element in both questions. What is the element that is repeated in both parts? What element or what word? Yes. Which one? Sorry, again. El auxiliar did. Thank you, Annie. Very good. El auxiliar did. Muy bien. Very good. So in that case, this one, it's going to include something that we know that it's called the auxiliary, right? The auxiliary verb, you know, in that case, in the present was do or does. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Did. So here in the past, we have the past of do that it did. That is my auxiliary. And it's exactly the same use as in present. Es exactamente igual usado que en el presente. It means is for the negative sentence and for the interrogative sentence or the question. Ready? It's easier, es más fácil, is easier because in this case I have only one auxiliary for all the pronouns. Aquí no pienso si es he, she, we, do, I, yeah. It's the same. Siempre para todos los pronombres es did. Ready? So in this case, if I have to make a negation, I said, I don't, yesterday I didn't work. I didn't
work yesterday? Sencillo, I didn't work yesterday, right? The question, for example, about James was, where did he live before? ¿Dónde vivía él antes, right? I'm going to ask you the same question to you. For example, where did you work? Now, let's say work now. Where did you live before? Same question. Where did you live before? Right? A ver, let's see. Where did you live before, Ana Maria? Help me. Where did you live before? I lived in Medellin. In Medellin, that's it. Very good, right? Excellent, that's it. Anybody else who wants to answer? Where did you live before? Pasado. Yeah, but where? A place. Carmen. Where did? No, but where? ¿Dónde? O sea, ¿dónde? Where did you live before? For example, Ana María lived in Medellin. ¿Qué otra respuesta? Let's see. I live in Medellin. Ah, also, tú también. Ok, so I Yes. lived in Medellin, ¿ready? Pero creo que estamos hablando de antes. ¿Sí? Si es ahorita, pues no cuenta. De pronto, si se cambiaron de casa, pues ¿dónde vivían antes? For example, the people who live in Medellin. Before, I lived in Laureles. Now, I live in Castilla. But before, I lived in Laureles. Yes, for example. I live in Bogota now, but before, I lived in Suacha, right? When I was a kid, I lived in Suacha. Cuando era bien chiquitico, right? In Suacha, right? Alguien que se haya cambiado y diga, teacher, antes yo vivía, where? Teacher, I lived in Río Negro. Okay, Ana María, before she lived in Río Negro. Very Before. good. Ajá. Mhm. Dime, because? I lived in Medellin. Ajá. O sea, before you lived yes, in Medellin, in Medellin. now you live in Río Negro. Yes. Ok, muy bien, very good. Entonces esta estaba correcta. I lived in Medellin before, perfecto. Viviana dice, I lived in Cali, muy bien. Antes vivía en Cali, very good. Luz dice, I live in Montería, pero si dice, I live in Montería, ¿es cuando? ¿Antes o ahora? ahora. Antes. Ahora, ¿cierto? Ah, Entonces, si ok. es antes, ¿qué te falta? I live in Montería. Muy bien, very good. ¿Listo? Perfecto. Esa es la diferencia entre usar present y past, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Antes o ahora? Right? Muy bien, perfecto. Marisol, tenías la manita levantada. Teacher, before I lived in Bogota. Before, And now ajá, in Castilla. in Castilla Meta is the thing, yes? Yes. Exactly. Entonces, before I lived in Bogotá, now I live in Castilla Meta. Muy bien, excellent, right? Entonces, si se fijan ustedes en las afirmaciones, en las respuestas que ustedes me dieron, lo único que usan es subject, verb in past, and complement. I lived in in Bogotá, en Medellín, en Soacha, en Kennedy, bla, 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 bla. I lived in y el lugar. El verbo está en pasado, ¿cierto? Miren, en pasado. Ya sea que sea regular o irregular, que tenga ed, que no tenga ed, que quede igual, que depende del verbo, ¿cierto? Pero el verbo va en pasado, únicamente en la afirmación, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la afirmación no tengo auxiliar, ¿right? En la afirmación únicamente uso subject y luego el verbo directamente. Como no tengo auxiliar, el que va a cambiar a pasado es el verbo. ¿Ready? En la negación y la pregunta no, es mucho más fácil porque ya tengo el auxiliar que para eso es. Recuerden que el auxiliar no significa nada, lo único que hace es ayudarme a demostrar que es una negación cuando le pongo la negación o que es una pregunta cuando la cambio de lugar y en este caso que es en pasado porque estoy viendo que es el auxiliar did, ¿cierto? Entonces el auxiliar es el que se pone en pasado y el verbo, como ustedes se dan cuenta,
queda en infinitivo. ¿Alguien recuerda qué era infinitivo? ¿Cuál era la forma infinitiva del verbo? Cuando se termina en ar, er, En español cuando termina en ar, er, ir, o sea, cuando no está conjugado con nada, es decir, no tiene ni ed, ni ing, ni s, ni absolutamente ningún cambio, sino es la forma base del verbo. ¿Ready? Básicamente lo que vemos en la primera columna de la lista de verbos. Si ustedes se fijan, en la primera lista está la forma infinitiva, en la segunda, perdón, en la primera columna está la forma infinitiva, en la segunda columna está la forma del pasado. ¿Listo? Entonces, en pregunta y en negativo, el verbo va en infinitivo, o sea, no va en pasado. En pasado va el auxiliar. ¿Listo? Guys, básicamente esta es como la gran dificultad del pasado simple. Recordar que el verbo solo va en pasado en afirmativo, en negativo y en pregunta no. El que va en pasado es el auxiliar y el verbo va normal. ¿Vale? ¿Listo? Questions with the structure, preguntas con la estructura, o it's all fine. Está bien. It's great, no problem, questions. No Fine. problem, teacher. Es Fine. muy sencilla, es easy, right? Muy bien, very good. Entonces, for example, here I have, bueno, we have questions about James, and then it's, of course, where did he live? Verbo infinitive. Where did he play? Verb in infinitive. But in the answer, okay, no, in the answer, he lived in past, he played in past, he played again in past, right? So that's it. Guys, simple question. Please raise your hand. Raise your hand if you want to answer. In an order way, raise your hand ready if you want to answer. Where did you go before class? Where did you go before class? Where did you go before class? Anybody who can answer? I went to my house. Bueno, I went to my house. What went? What is the meaning of went? ¿Qué significa went? Ir. Exacto, es el O fui. pasado, es el pasado de go, ¿cierto? Es el pasado de go. Muy bien. Entonces, where did you go before class? I went to my house. Ah, bueno, perfect, that's it. Question. Where did you, perdón, where, no, sorry, that's not the question. I should, sorry, wait a second. I close it. Question, sorry, here. What did you do before class? What did you do before class? Raise your hand. Bueno, Carmen, ibas a contestar, dale, go ahead. I was in my work, at work. Okay, very good. She could say, for example, I was at work. Estaba en el trabajo. O, how could you say, like, profe, yo trabajé. How could you say that, Carmen? Así yo estuve trabajando. No, yo trabajé. Yo trabajé. How did you say that? I worked. Ah, sí, sencillo, very good. So, I work, that's it, ¿no? Muy bien, very good. Por ahí Ginette tenía la manita levantada, I Marisol. went at the gym. Don't forget to raise your hand, bro. Don't forget Okay. to Hey, raise your hand, sorry. ¿vale? Bueno, Marisol tenía la manita levantada. Ginette tenía la manita levantada. Go ahead. ¿Ya no? Mari, Ginette, no? That's it. Teacher, pues también I was at work y también no sé si podría responder I went to pick up my son. I went to pick up my son. Pick up, el verbo recoger. Excelente. I went to pick up my son. In the kindergarten, Mari? Yes. Exactly. So I went to pick up my son in the kindergarten. Kindergarten, what is the meaning of that? ¿Alguien sabe? Kindergarten. Guardería.
En la guardería, muy bien, excelente. En el jardín de niños, ¿no? Muy bien. Alvarito, ahora sí, go ahead. I went at the gym. I went to the gym. Ah, sí, yeah. Sorry. Cuando dices at, es I cuando went. dices I was at the Mhm. gym. Yeah, Muy yeah, bien, excellent, very good. Listo, very good, easy, that's it, very good. Question, guys. Did you eat eggs this morning at breakfast? At breakfast? Did you eat eggs this morning at breakfast? Yes or no? Raise your hand. Anna? Yes, I eat it Yes. eggs in the morning. I what? What is the past of eat? ¿Cuál es el pasado de eat? What is the past? Is regular or irregular? I don't know. Is irregular. Eat it. Ah, Eat it. No, that's not the past. Eight. Hey, recuerden que suena igual que el Ah, número ya. 8. Suena igualito que el número 8. Entonces, I ate eggs at breakfast. Muy bien, that's it. Right? Bueno, Anna has already, very good. Anybody else? ¿Alguien que no? Ah, bueno, Sofía sí dice, teacher, no. No, I didn't eat eggs this morning. Profe, Listo. pero ¿Será que se puede está? Ah, también. bueno. Ah, ok. Entonces, Paula, muy bien. ¿Qué ibas a decir? Cuéntame qué ibas a decir. Que no iría el verbo comer en pasado porque ya el did me lo está pasando al pasado, ¿sí? Para negar la Exactamente. utilización. Entonces, ¿cómo iría, Pau? No, I didn't eat. Normal, eat. No sé cómo se dice. Normal, eat. Eat. Ah, perdón. Right, No, exacto. I didn't eat eggs this morning. Excelente, Paula. Muy bien, very good. Entonces, recuerden que cuando tengo negación, el verbo no cambia. Si tengo un auxiliar, el verbo va normalito. Si ustedes se fijan, en la pregunta tenía auxiliar y el verbo va normal. Tenía auxiliar y el verbo va normal. Solo en la respuesta, en la respuesta afirmativa, el verbo va a ir en pasado. I worked, I went, I ate, ¿listo? Pero en la negación y en la pregunta, no, va a ir normal. ¿Listo? ¿Cómo van? Fine, good, question so far. Entonces, teacher, ahí en ese caso, siempre que yo le coloque la negación, ya sea de she o de he y todo eso, siempre va el verbo igualito. Ok. Igualito es en la forma básica, ¿no? O sea, en la forma la forma infinitiva. básica. That's it. Ok, Yes. ok. ¿Listo? Lo bonito del past simple es que no importa si es you, he, she, I, they, en todos los pronombres va a funcionar igual. El auxiliar para todos los pronombres es did, ¿cierto? Y el pasado del verbo es igual con todos los pronombres. No es que porque sea she es diferente. El único que cambia es was y were. Es el único, pero el resto, todos los demás pasados son iguales con todos los pronombres. ¿Vale? ¿Listo? Questions? Everything? Anything? Any questions? No, all fine. Ronaldo, ¿tienes la manito arriba? ¿Se te quedó la manito arriba o tienes preguntas? I think he has just that's it. Listo, guys. Bueno, very good. Exercise. Exercise. This is one of my favorite exercises. In here, I have a story. Ready? This story, it's a real story. It's a true story about my past. Ready? It's written in past, but it has a lot of mistakes. Tiene muchos errores, a lot of mistakes. Ready? Entonces, I am going to go reading. Ready? And then you tell me what is the mistake in that sentence. Ready? La voy a leer la primera vez. Tranquilos, por el momento solo analícenla, mírenla y luego van mirando la segunda vez cuáles son los errores posibles. ¿Vale? Entonces, I'm going to read slowly. Voy a leer despacito y ya luego ustedes me van corrigiendo. ¿Vale? Bueno. When I were in school, I didn't like the math. Math, it means mathematics. Ready? I always did fail all the exams and my teacher was angry at me.
My mother did tell me that I had to study more. At the end, I took extra classes and I did approve the final exam. I always was preferred English. Was more interesting. Ready? La leí súper despacito para que la analizaran. Obviamente ya habrán detectado como 20 errores ahí. Of course, I know it's completely terrible. So, ready? 1 minute, try to analyze and change and in a piece of paper or somewhere, try to analyze what are the mistakes. Traten de analizar cuáles son los errores. Don't worry. Tómense un minutico. Wait a second. Go ahead. Da, da, da. So try to analyze what could be the mistakes here. Just 1 minute. Listo, guys. Bueno, entonces I am going to start reading again. Ready? I'm going to start reading again. And you have to use 3 different verbs. The first verb is change. What is the meaning of change? Cambiar. Cambiar. The second verb is delete. What is the meaning of delete? Borrar. Borrar o eliminar. Very good. Eliminar. And the next verb is going to be add. What is the meaning of add? Agregar. Agregar. Muy Adicionar. bien. O include. Very good. Or you could use include. Include is very easy. Of course, it's include. Ready? So I am going to read this story and then you have to tell me, teacher, change word. Delete word. Ready? In order. Try to do it in order. Traten de hacerlo en orden. Okay, no worries. So I can understand. ¿Listo? Bueno, I'm going to read again. When I were in school, I didn't like the math. Jeanette, cuéntame. Teacher, ¿tengo que hacerlo en inglés? Yes. Ay, Dios. Okay, Solo con estos verbos entonces, que están acá. Ahí están los verbitos que tienes que usar, don't worry. ok, entonces, ¿cómo se dice deber? ¿Deber? Debemos cambiar. Ah, ok. We- Solo usa change. Luego miramos el deber porque eso es un verbo modal que es should. Ah, ok. ¿Vale? Pero lo vemos luego, ¿vale? No te preocupes. Just change, Entonces, ¿puedo ¿qué? decir we change para decir cambiemos? Sí, yes, we change. We change the 3 words because when use subject I, use was. No. Exactly. So we change the third word, o sea, where, because when we use I, it was. Very good. So change where for was. Excellent. Very good. Next. I didn't like the math. I always, Paula, cuéntame. Teacher, I didn't like the late ed, perdón. Sorry. Exactly, very good. Delete the D because it has to be the verb in infinitive, no? That's it. So I didn't like the math. Perfecto, great, excellent. I always did fail all the exams. Marisol. Teacher, I always did say I delete ed. Delete ed, like this one? Delete ed, yes? No, teacher.
No, in that case. Delay did. Muy bien, very good. Delete did because it's an affirmative sentence. Como es afirmativa, lo que no lleva es auxiliar, pero el verbo pasado sí lo lleva, ¿right? Entonces, muy bien. I always failed all the exams and my teacher was angry at me. Was angry at me. Paula. Delay did. Delete. Did. Did. Muy bien, very good. Delete did. Why? Recuerden que verb to be no utiliza ningún auxiliar. Únicamente was, were, and that's it. ¿Cierto? Sin ningún auxiliar. Muy bien. Angry at me. O sea, estaba enojado conmigo. Ready? My mother, bueno, aquí hay un errorcito de spelling. I'm sorry, it's my mother. Did tell me that I had to study more. My mother did tell me that I had to study more. Paula, tell me. Delay. Delete. Did. Okay. Again. Delete. Was. This one. Yes? Yes. Perfect, that's it. Muy bien, very good. Entonces, my mother told me that I had to study more. Bueno, este quedó bien. That I had to study more. El verb to be no tiene nada que hacer ahí, porque lo que estoy diciendo es que yo tenía o tuve que estudiar más. Por lo tanto, el verbo es tener, had. El verb to be no tiene nada que hacer ahí, ¿cierto? Pero, pilas, este sí, tengo Teacher. que borrar el did. Sí, cuéntame. Y el study more, ahí también estaría mal. No, el study more está bien, está después de to. Recuerden que habíamos hablado que después de to siempre viene un verbo en infinitivo, o sea, como viene, sin ningún cambio. Entonces aquí aplica eso. Cambia el primero, que está conjugado en pasado, ¿sí? Pero el que viene después de to no cambia. Ese sí queda siempre ok. igualito. ¿Listo? Gracias, Cami, muy bien. Pero aquí, antes de eso, quiero llegar a otro punto. Tell me, pilas, ese no es un verbo regular. Voy a dejarlo ahí, mientras que alguien, alguna alma caritativa, busca cuál es el pasado de tell. Muy bien. At the end, I was took. Dime. Told. Muy bien, very good. Tell no es un verbo regular, es un verbo irregular y el pasado es told. Right? Entonces, my mother told me that I had to study more. Period. At the end, I took extra classes and I did approve the final exam. No questions there? ¿Todo bien ahí? No problem. Teacher. Delete was. Again. Yes. Uh-huh. Delete did and approve at the in approve. Like this? Yes. Wonderful, very good. Ok, bueno, Paula ya la tiene ya completamente bien, muy bien. Entonces, very good. At the end, otra vez, el verb to be no tiene nada que hacer ahí, ¿cierto? Pues porque voy a decir, yo tomé extra clases. No tengo verb to be por ninguna parte. I took extra classes and I did approve. No, porque el afirmativo no tiene auxiliar. Así que ese did no tiene nada que hacer ahí y el verbo iría en pasado. I approved the final exam. Muy bien, period. I always was preferred English. It was more interesting. Álvaro. Álvaro. Sí, que se dice el computador. Permítanme. Ya, listo. Bueno, listo. Teacher, delete delete was. Ajá, very good. Delete was. Ajá. I always prefer English. It did borrar. Delete did
Did. Very good. It It was was more more interesting. interesting. Muy bien, guys. Excellent. Very good, Álvaro. Thank you so much. Bueno, con eso ya completamos el ejercicio, right? Entonces, muy bien. Si ustedes se fijan, estos son los errores más comunes que uno encuentra siempre en el pasado simple. Es decir, que incluyo el verb to be cuando no se necesita, o que con el verb to be incluyo otro verbo en pasado que tampoco se necesita, o que incluyo el auxiliar cuando no debo, o que no lo incluyo cuando sí tengo que hacerlo, ¿cierto? Entonces, es importante, guys, que tengan en cuenta estos errores para que no los repliquen, para que no les pasen a ustedes, ¿vale? Entonces, guys, simple past, it's very simple, es muy sencillo, ¿vale? Desde que tengamos en cuenta, uno, el pasado de los verbos, y dos, la diferencia entre usar was, were y los demás verbos. Por lo demás, las estructuras son muy sencillas, no hay mucho que preocuparnos por pronombres porque casi todos funcionan igual. Entonces, pues es muy sencillo el simple past, guys. Y ya, pues básicamente eso es como el simple past a grandes rasgos. Depende pues mucho de que ustedes amplíen el vocabulario de los verbos, ¿right? Que lo aprendan, aprendan los verbos que quieran, que necesiten, ¿listo? Y ya a partir de ahí, pues el simple past de verdad es muy sencillo, ¿vale? Questions, somebody, difficulties, problems, anything? No, all good, all fine. Bueno, my dear babies, entonces, próxima semana, clase número 7. Nos vemos la próxima semanita, ¿listo? Los dejo porque voy para otra clase, por eso hoy no tuvimos clase a las 8, sino a las 7, porque tengo clase a las 8. Entonces, guys, see you soon. Nos vemos la otra semanita, que descansen, yo veré, aprovechen ese fin de semana, apréndanse unos, ¿qué? 5, 6, 7 verbitos, y nos vemos la otra semana. ¿Listo, guys? Teacher, el Bye. horario queda Thank actualizado el viernes, ¿cierto? El horario se actualiza el viernes en la noche y Exacto. sábado en la mañana. Sábado en la mañana ya está súper fijo, ¿vale? Ok, Okay, gracias. thank ¿Listo? you, Javier. Thank Descansen, you. que les vaya muy bien. Bye. Gracias, Goodbye. teacher. Bye. See you 2 weekend.